Hoy tengo el privilegio y la gran responsabilidad de compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes en lo que nos respecta en el libro de Jonás, en el capítulo 3. ¿Cuántos han sido bendecidos por este libro? A ver. Es increíble el poder que tiene la palabra del Señor. Cuán profunda es la palabra. Usted se ha puesto a considerar cuán profunda es la palabra y el conocimiento de Dios. Y yo buscaba aquí en este libro que ¿cuántos lo encuentran rapidito? Si busca el libro de Jonás y lo encuentran rapidito, ¿cuántos? Levante la mano. Sí, sea honesto. A mí me cuesta, porque en mi Biblia solamente tiene una página. Es bien condensado. Pero la profundidad que tiene este libro, o sea, toda la bendición y el mensaje que tiene este libro para nosotros es abismal, iglesia. Así que yo le pido que con corazón abierto, con corazón dispuesto, reciba la palabra en el día de hoy, porque Dios quiere hablarle a través de ella. Amén. Hasta ahora hemos visto, para los que están hoy por primera vez y de pronto llegaron en medio del capítulo 3, hemos visto en el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de Jonás la historia, más que de un profeta, Jonás, la historia de Dios y el propósito de Dios, que hoy se va a abrir mucho más a nuestro entendimiento. Hemos visto en el capítulo 1 cómo este profeta fue enviado por Dios ¿a qué ciudad? A ver, a predicar un mensaje de que iba a ser destruida Nínive. Pero él, dice la palabra que él se levantó, pero no para hacer la voluntad de Dios, sino para huir de la presencia de Dios, en el sentido totalmente opuesto a donde Dios lo había mandado. ¿Se acuerdan? ¿Y qué le trajo esto? Lo que trae la desobediencia a cada uno de nosotros trajo consecuencias. Se fue en un barco y estando en el barco se levantó una gran tormenta que casi destruye la nave y causa el naufragio, y de que él junto con las personas que iban allí perecieran. Pero luego de preguntarle por qué había pasado eso e indagar, los marineros echaron a la mar a Jonás, ¿se acuerdan? Y Dios había preparado un gran pez que lo recibiese. En el capítulo 2 que compartió Starling vemos la angustia, el desespero de Jonás estando en el vientre del pez, y que nos muestra que literalmente Jonás estaba muerto. Él dijo que estaba en el Seol. Él dijo que estaba donde estaba la raíz de los montes. Él dijo que estaba en el foso, estaba muerto. Pero terminando el capítulo 2, dice que el gran pez lo vomitó en tierra firme. Y allí llegamos al capítulo 3. Y hoy vamos a estar compartiendo capítulo 3, versos 1 al 5. Porque queremos sacarle el mayor provecho a esto y lo que Dios quiere decirnos. A Él solamente vamos a estar estudiando hasta el verso 5. ¿Podemos colocarnos sobre nuestros pies, iglesia? Como forma de reverencia a la palabra del Señor. Y los que puedan leer junto conmigo en el capítulo 3, verso 1 al 5, vamos a hacerlo. Dice: la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande, de un recorrido de 3 días. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba: dentro de 40 días Nínive será. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Oremos. Padre, tú que inspiraste, Señor, esta palabra, Señor, y que
Sabemos, Señor, que tu palabra es vida y aliento. Señor, que tu palabra, Señor, es la que transforma, Señor, la que nos hace nacer de nuevo. Te pedimos, Señor, que abra nuestros corazones, Señor. Que así como Livia estuvo atenta a las palabras de Pablo, Señor, nuestro corazón pueda estar atento a tu palabra, Señor. Y que tú prosperes tu palabra en todo aquello para que la envías en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Obra en nosotros conforme a tu gran poder, Señor, y gloria a Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Podemos sentarnos, menos el predicador. El título del mensaje, si quieres anotarlo, pero que también va a dar como el marco a toda la predicación, es el siguiente: el mensaje del Dios soberano que salva. Te lo repito: el mensaje del Dios soberano que salva. Y el primer punto de este mensaje yo lo he titulado: la misericordia fiel del Dios, de Dios a su mensaje y a su siervo. Escúchalo bien: la misericordia fiel de Dios a su mensaje y a su siervo. Y quiero compartir una frase de Paul Washer, que tal vez tú lo has escuchado o lo has visto a través de YouTube. Y él dijo esta frase: le he dado a Dios incontables razones para dejar de amarme, pero ninguna de ellas ha sido suficientemente fuerte para cambiarlo. ¿Cuántos se identifican con esta frase? Amén. Nos habla de la fidelidad del Señor. Y comenzando en el versículo 1 vemos esta gran verdad: la fidelidad de Dios con su mensaje, pero también con su siervo. ¿Y dónde lo veo yo? En esta frase que dice: la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Una pregunta obvia: ¿cuántos tienen redes sociales? Todos. Por eso es que no oran, hermano. De pronto usted ha visto en las redes sociales, a veces en Facebook, dice algo así como un video y arriba le pone una letra y dice: esto es lo más tierno que verás hoy. Y las hermanas dicen: ah. Y generalmente habrá un perrito peludito o un par de viejitos canosos dándose un besito y dándole unas flores. Pero yo quiero decirte, este primer verso es lo más misericordioso que escucharás hoy. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. ¿Por qué es lo más misericordioso? Porque estaba demostrando que a pesar de toda la rebeldía que había pasado Jonás, a pesar de quererse apartar de la voluntad de Dios y alejarse lo más lejos posible, a pesar de haber llegado hasta la muerte, a la profundidad de lo más bajo que pueda caer alguien, la palabra del Señor vino nuevamente. La voz de Dios se escuchó nuevamente para él. Oh, la voz de Dios es lo que nos da vida a ti y a mí cada día. Escuchar su voz era lo mejor que le podía pasar. Imagínate a Jonás después de haber sido vomitado allí tirado en la arena de la playa, pensando qué pasaría o qué sería de él de aquí en adelante. Su oficio era profeta. ¿Qué pensaría él? Pero dice: la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. ¿Qué estaba diciendo esto? Que Dios había escogido a Jonás y no a otro para el encargo que había hecho. Dios aún había sido fiel y misericordioso con Jonás,
al hablarle, tú y yo quizás ni siquiera le hubiéramos vuelto a dirigir la palabra. A alguien que nos falló, de pronto decimos no más. Pero la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. ¿Sabes? No escuchar la palabra, no poder escuchar la voz de Dios, ser insensible al mensaje de Dios, es literalmente estar muerto. Después del arrepentimiento de Jonás, no vino el reproche del Señor. No vino un te lo dije, Jonás. Mira dónde estás, vomitado por un pez. Qué estado tan lamentable. No vino el reproche del Señor. Vino su palabra que le dio vida y le dio propósito. Iglesia, la palabra de Dios te da vida y te da propósito nuevamente. La palabra del Señor vino a él. Escuchar la voz de Dios da sentido a nuestra existencia. Dios pudo haber dicho no, ya no más, Jonás. Pero escucha esto. Uno podría esperar que aunque le fue perdonada la vida, estaba vivo nuevamente, aún así estaría despedido de su oficio, con el agravante de la incapacidad de que no podía servir nunca más como profeta para el reino de los cielos. Pero he aquí, la palabra de Dios vino a él nuevamente para demostrar que cuando Dios perdona, Dios olvida. La gran diferencia, cuando Dios perdona, literalmente nuestros pecados, como cantábamos, quedan sepultados en lo profundo del mar. No hay buzo que pueda llegar a recoger esos pecados que el Señor ha perdonado. Y que a quien perdona, Él le da un nuevo corazón y un nuevo espíritu, capaz de hacer su voluntad. Porque te vas a dar cuenta que la voluntad de Jonás fue cambiada después de ese episodio. Él fue tomado literalmente de la muerte a la vida. Dios lo hizo nacer de nuevo. Dios perdonó su pecado, Dios perdonó su falta y lo sacó nuevamente a la luz de la vida. Y sabes, eso me recuerda a unos hombres y a unas mujeres que están sentados aquí frente mío. Pues lo mismo sucedió con la iglesia. Un grupo de hombres y mujeres a los cuales Dios resucitó de entre los muertos con el propósito de encargarles anunciar un mensaje a un mundo que está perdido. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. ¿Qué me muestra esto? ¿Qué te muestra a ti, iglesia? Muestra la misericordia de Dios, muestra la fidelidad de Dios, muestra el propósito de Dios, muestra la soberanía de Dios, quien decidió perdonarle la vida y darle la oportunidad de seguir adelante. Primera de Pedro 2:9, y lo cantábamos, y si prestaste atención a las alabanzas, mucho iba de acuerdo con lo que estamos compartiendo. Primera de Pedro 2:9 dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Así como Jonás fue traído de la muerte a la vida, así tú y yo hemos sido traídos de la muerte, de las tinieblas a la vida. Pero no para quedarnos sentados en la playa mirando el mar, sino para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de esas tinieblas, de aquel que nos sacó de esa muerte y nos ha dado una nueva oportunidad. ¿Sabes qué tenía vivo a Jonás? Y puede que sea lo que te tenga vivo en este momento. La fidelidad de Dios, sí, pero
el propósito de Dios. El propósito de Dios puede que sea la razón por la cual tú estás respirando aún en este día cuando otros no lo están haciendo. El propósito de Dios es el que le dio vida a Jonás y nos da vida a nosotros. Amén. Jonás no desaprovechó el nuevo inicio que le dio Dios. Iglesia, no desaproveches el nuevo inicio que te ha dado Dios, viviendo en el pecado del pasado, viviendo como vivías antes de que Cristo viniera a ti. Jonás lo aprovechó, haz tú lo mismo. Y una palabra para los maridos: si tu esposa te da una segunda oportunidad, aprovéchala. Sé sabio y aprovéchala. Dios no necesitaba de Jonás, y Jonás entendió eso en el vientre del pez. Dios no necesita de ti, pero tiene misericordia de ti y tiene misericordia de mí. Salmo 119, 67 dice lo siguiente: antes que fuera afligido, yo me descarrié, pero ahora guardo tu palabra. Y muy bien podría ser lo que pensó Jonás también. Antes de que tú me hubieras afligido, yo me descarrié, pero ahora guardo tu palabra. Aprovecha la aflicción que has tenido por causa de la desobediencia para guardar la palabra de Dios, para comenzar nuevamente y darle gloria a Dios con tu vida. No vivas más en el pecado pasado. Ese es el primer punto. La misericordia de Dios a su propósito y también a su siervo. ¿Qué mantuvo vivo a Jonás? Recuérdeme, ¿qué le dije? El propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios en Jonás? A ver, ¿para qué lo llamó? Ok, entonces mi segundo punto es este: el mensaje del Dios soberano. ¿Cómo vemos la soberanía de Dios? Dios había decidido darle vida a Jonás. Dios hubiera decidido quitarle la vida a Jonás y buscar a otro. Pero vemos que el mensaje de Dios en Jonás era la razón para que él pudiera seguir adelante. Versículo 2 de Jonás 3, por favor, acompáñenme. Le dijo el Señor: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó. Antes, ¿qué hizo? Se levantó, pero ¿qué hizo? Se fue para el otro lado. Pero aquí dice: se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande, de un recorrido de 3 días. Tal vez hasta este punto no te has puesto a considerar por qué Jonás decidió no ir. Tal vez tenía sus razones, ¿no? ¿Quién era Nínive? Era la capital de Asiria. ¿Quién eran los asirios? Era un pueblo cruel. Miren, hermanos, los reyes de Asiria hacían esto: cortaban cabezas, despellejaban a las personas y con la piel las colocaban en paredes. Hacían cercas de cadáveres con cabezas. Prendían fuego a sus enemigos y a aquellos de su mismo pueblo que también se rebelaban. Era un pueblo cruel, muy cruel, sanguinario, que se gozaba en su crueldad y animaba a otros a hacerla. Dicen algunos estudiosos que, buscando en la arqueología allí en la Mesopotamia, encontraban cientos de tablas con hechizos. Era un pueblo lleno de idolatría, de magia, de hechicería. No es lo mismo que me inviten a predicar a mí en una iglesia cristiana, donde hermanos que me aman, que me van a recibir en un carro, que me van a invitar a comer, a invitarme a predicar a una tribu corta cabeza.
Jonás de pronto no quería ir por eso. ¿Qué otra razón? Tal vez Jonás era un nacionalista. Es decir, él era, y lo reconoció en el capítulo 1, él era, ¿de qué nación? Hebreo. Soy hebreo y sirvo al Dios de los cielos y de la tierra. Muchos dicen que fue por ello. Pero ¿por qué Dios obligó en cierta forma a Jonás a cumplir este cometido? ¿Por qué lo envió a algo que parecía una misión suicida o una locura? ¿Sabe por qué? Porque era el propósito de Dios. Era el plan de Dios para Jonás, para Israel, su pueblo. Que no solamente conociera a Israel, el pueblo al cual él pertenecía a Dios, sino que todas las naciones pudieran llegar a conocer al Dios verdadero y dejar a sus ídolos y volverse a Él. Era el propósito de Dios. Escuchen esto: Dios estipuló que Israel llevara las verdades de Dios a las demás naciones, para que ellos reconocieran que tenían dioses falsos y se volvieran al Dios verdadero. ¿Cómo era Nínive? Un pueblo totalmente apartado del Dios verdadero. Y Dios tenía un plan de que ese pueblo conociera la luz. Ese es el plan desde el principio. Desde Génesis capítulo 12 verso 3, cuando Dios llama a Abraham, Él le dice algo. No le dice a Abraham: yo quiero que de ti salga Israel y que Israel se quede con las promesas solamente y que Israel conozca al Dios verdadero y se acabó la historia. No, dice Génesis 12:3: bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti, dígalo conmigo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El propósito de Dios es para todas las familias de la tierra. Israel debía ser el siervo de Dios para anunciar la luz a las naciones. Isaías 42, 6 y 7 nos los dice también. Mira lo que el Señor le dice a Israel. Escucha bien. Y hay veces tomamos estos pasajes para nosotros. Muchas veces cogemos pasajes para nosotros que no son para nosotros necesariamente. Dice: yo soy el Señor, en justicia te he llamado. Te sostendré por la mano y por ti velaré. Y te pondré como pacto para el pueblo, como luz. Israel iba a ser puesta como ¿qué? Como luz a las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. ¿Cómo estaba Nínive, iglesia, caminando en luz? ¿Cómo estaba Nínive? Estaba sumido en la más profunda tiniebla. Estaba sumida en la oscuridad y eran ciegos a lo que estaba pasando. En el capítulo 4 ya verás que Dios le dice a Jonás que ellos no sabían distinguir entre su mano y su izquierda y su derecha. No sabían distinguir entre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque estaban cegados sus ojos. Estaban en tinieblas. En el Nuevo Testamento vemos un reflejo de ello también. Hechos 13, 46 y 48 en la predicación de los apóstoles. Dice: entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros. Mas ya que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos ¿a dónde? A los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que son amables. Gentil, no. Todos los que no son israelitas son gentiles. Es decir, que nosotros, al lado está sentado al lado de un gentil, así tenga malas maneras, pero es un gentil. Porque así nos lo ha mandado el Señor. ¿Qué mandó el Señor? Te he puesto por luz a los gentiles, a fin de que llevéis la salvación ¿hasta dónde? Hasta los confines de la tierra. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron
cuantos estaban ordenados a la vida. Escucha esto. La revelación de un Dios verdadero y bueno no era solo para Israel. Era una verdad que todo el mundo debía recibir. No era exclusiva para ellos. Este era el plan de Dios desde el principio. La idea para ti y para mí no es que nos quedemos solo con la bendición de conocer al Dios verdadero. La idea de Dios no es que tú te beneficies solamente de conocer que en Jesús hay perdón de pecados, que hay vida eterna. La idea de Dios no es que tú te llenes egoístamente solamente de Dios y un mundo esté muriendo sin conocer que hay un camino, una verdad y una vida. No era el plan de Dios entonces, no es el plan de Dios ahora. Jonás, volvamos al capítulo 3, verso 4. Dice: entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Imagínese su iglesia, que te inviten a predicar a otro lugar, pero no vas a predicar de que Dios tiene un plan para ti, de que Dios tiene carro para ti, Dios tiene beca, tiene una compañera, un compañero, Dios tiene un buen propósito para ti, sino que vas a predicar y vas a decir: esta ciudad va a ser destruida. ¿Cuál era el mensaje de Dios para Nínive? Va a ser arrasada, va a ser destruida. Predicar eso a un pueblo cruel y decirle: ustedes van a ser destruidos. Pero ¿por qué él tuvo que predicar eso, iglesia? Porque era el mensaje de Dios. Jonás no podía escoger el mensaje. Él tenía que hablar el mensaje de Dios, como la iglesia no puede escoger el mensaje, sino hablar el mensaje que Dios ha dado a la iglesia. Por eso nosotros nos esforzamos en tu iglesia local, en Alumbra, de poder hablar lo que dice la palabra. ¿Cómo era el mensaje? El mensaje que él le iba a decir era un llamado al arrepentimiento. Ojo, no era un mensaje de afirmación. Nínive, excelente, sigue así, que va bien. No era un mensaje de superación. Nínive, yo sé que si tú te pones las pilas vas a ser una mejor sociedad. No era un mensaje de hacer sentir bien. Nínive, excelente. No era un mensaje de: Nínive, Dios te ama profundamente y sin ti no puede vivir. Usted se ríe, pero ese es el mensaje que se predica hoy. Ese es el evangelio que se predica hoy. Dios no puede vivir sin ti. Él va a hacer todo lo posible hasta que tú estés con Él, porque Dios no puede vivir sin ti. Predicamos solamente la faceta de un Dios de amor, pero nos olvidamos que hay un Dios que antes que ser amor, amor y amor, es santo, santo, santo. Ese era el mensaje que él debía predicar. Amén. Era un llamado al arrepentimiento. A través del juicio, Dios estaba llamándolos al arrepentimiento. No dice expresamente ahí: arrepiéntanse, pero él estaba haciendo ver que ese juicio venía a causa de la maldad, que era tan grande que ya había subido hasta Dios. Era un llamado al arrepentimiento. Dios puede hacerlo a través de una circunstancia difícil en tu vida y llamarte al arrepentimiento. O Dios puede hacerlo simplemente desde un púlpito diciéndote: arrepiéntete, arrepiéntete y cree en el evangelio. Él lo puede hacer de cualquiera de las dos formas. Pero iglesia, este mensaje y este profeta solamente era un anticipo del profeta más grande prometido. ¿Quieres escuchar su palabra? Marcos 1, 14, 15.
Muchos años después, ya en el Nuevo Testamento, escuchamos a un profeta también llamando al arrepentimiento. Dice: después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino. ¿Quién vino? A Galilea, predicando el Evangelio de Dios. ¿Quieres escuchar qué es el Evangelio? No es afirmación, no es todo va a estar bien, no es Dios te dice que tú eres una princesa, un príncipe, un escogido. El Evangelio de Dios predicado por Jesús dice: el tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Cuál era el mensaje para Nínive? Arrepiéntanse, viene un juicio. Jesús está diciéndonos también: el tiempo se ha cumplido. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Lo mismo predicaron sus apóstoles. Hechos 17, 30 al 31. Escucha el mismo mensaje de generaciones. Es el mismo mensaje del día de hoy. Para ellos, para nosotros, para el mundo sigue siendo el mismo mensaje. Pero Dios, escucha la iglesia, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora da la opción a los hombres. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El mensaje de Jonás tuvo poder, el poder de Dios, y hubo salvación. Este mensaje, iglesia, de Cristo está aún más validado. ¿Saben por qué? Porque a ese profeta Dios lo levantó de los muertos, diciendo: este es el que había de venir. Profeta como Moisés Dios iba a levantar, refiriéndose no a Samuel, no a Isaías, no a Ezequiel, no a Daniel, refiriéndose a Jesús, al cual Dios levantó de los muertos. Y si Dios lo levantó de los muertos, Dios está afirmando, Dios Padre, que ese es mi profeta y su palabra se va a cumplir. El tiempo se ha cumplido y Dios manda a todos los hombres, no solo a Nínive, sino a Barranquilla, sino a ti que estás aquí, sino a mí. Es tiempo de arrepentirnos y creer en el Evangelio. Es tiempo de arrepentirnos y creer en el Evangelio de Dios. Amén. Porque ese mensaje es el que trae salvación. Y mi tercer punto es precisamente eso. ¿Qué hizo Dios? Versículo 5. Entonces los habitantes de Nínive, ¿qué hicieron? Creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Mostrando, iglesia, algo maravilloso. Nínive no merecía la salvación. ¿Usted salvaría a un pueblo cruel? ¿Usted salvaría a un pueblo sanguinario? ¿Usted salvaría a un pueblo abusivo? ¿Usted salvaría a un pueblo detestable? Dios salvó a Nínive sin merecerlo. Dios nos salva a nosotros sin que lo merezcamos. Nínive no hizo nada para que Jonás fuera enviado allá, para que Dios se tomara el trabajo de lanzarle un pez, sacarlo de él, mandarlo allá. Ellos no hicieron nada. Tú ni yo hemos hecho nada para que el Padre decida enviar a Jesucristo por nosotros. ¿Qué demuestra esto, iglesia? Que la salvación viene del Señor.
que Dios es el que salva. Dios es el que decide salvar. La predicación de un solo hombre pudo obrar en el arrepentimiento y la salvación de ¿cuántas almas? 120,000 almas. Aquí nosotros tenemos grupos de madurez alrededor de 30 personas. ¿Cuántos se necesitarían para 120,000 personas y más? ¿Cuántos ministros, cuántos siervos, cuántos líderes? Pero a través de la predicación de alguien escogido por Dios, no para demostrar que la predicación de Jonás era la mejor del mundo, sino para demostrar que Dios salva, así como salvó a través de Pedro al predicar. 3,000 personas creyeron y más, porque la salvación viene del Señor. El Señor expresó su voluntad soberana de salvar a un pueblo que simplemente, como tú y yo, no lo merecemos. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. La soberanía de Dios le dio la oportunidad de salvación a Nínive. Y tú dirás hasta este punto, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Tiene todo que ver. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Tiene todo que ver. De pronto tú estás aquí hoy por primera vez y nunca has tenido el conocimiento de Dios. Hoy tiene que ver contigo, porque la palabra nos dice que la ira de Dios está sobre nosotros si no tenemos la reconciliación que Cristo ofrece. El juicio de Dios estaba sobre Nínive. El juicio de Dios está igualmente sobre ti si no has venido a Cristo, el Salvador. ¿Cuál es el llamado para ti? Que aproveches que estás escuchando su palabra hoy y corras en arrepentimiento a Él. Quizás Dios tenga misericordia, como dijo el rey más adelante en este capítulo. Quizás Dios tenga misericordia y pueda salvar tu vida de la destrucción como salvó a Nínive. Ese es el llamado para ti que estás hoy por primera vez. Pero para nosotros que tenemos algún tiempo caminando en el Señor, el llamado es igual a arrepentirnos de nuestros pecados, a caminar arrepintiéndonos y creyendo en el Señor, a decir sí como Jonás dijo al encargo, porque tal vez hemos hecho como Él, nos hemos apartado de su presencia y hemos dicho: Señor, ese encargo no es para mí, es para otro. Porque Dios ya no está llamando a un profeta, ya Dios no está llamando a una nación. Dios está llamando a hombres y mujeres de todo linaje, de todo pueblo, de toda nación, con el propósito de anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de la tiniebla a la luz. El llamado para nosotros es arrepentirnos y abrazar la gran comisión que el Señor nos ha dado de decirle al mundo: es hora de arrepentirse y de creer. Eso es el llamado para nosotros. Marcos 16, puedes levantarte y terminamos con esto. Marcos 16, 15 al 16. Dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio ¿a cuántas criaturas? ¿A cuántas naciones? ¿A cuántos pueblos? A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.